La Pasión de Cristo era una película de Mel Gibson que tenía pendiente desde hacía muchísimo tiempo, y ya no solo a nivel personal. Temas religiosos nunca me han llamado especialmente la atención en el cine, por ejemplo. Pero sí es verdad que toda la leyenda negra que hay detrás de esa película y la implicación en la dirección de Mel Gibson, pues, quieras o no, pues alimenta mi curiosidad en cuanto a la cinematografía. Es decir, la cuestionable moralidad de este hombre en el enfoque de esta historia. Porque ver esta película ya es aceptar desde el principio que no va a ser una experiencia completamente cómoda. Más bien es un relato que no busca tanto narrar, sino hacer experimentar al propio espectador, en este caso por ejemplo a mí. Una idea que se vuelve complicada de apartar la mirada. Y la secuencia inicial ya es importante, porque es como una declaración de intenciones. El tiempo parece dilatarse hasta lo irreal. Una cámara lenta constante, planos sostenidos más del tiempo habitual, o sea, planos largos o relativamente largos. Todo contribuye a una sensación de eternidad y es como si la película quisiera que cada momento pese más de lo que debería. Y como digo, no es casualidad, sino una declaración pura de intenciones. Es decir, la película va a ser fuego lento para que el espectador tenga tiempo de sentir lo que siente Jesús mientras esto torturado y crucificado, para que lo sensorial sea lo más intenso posible y no sea solamente un relato superficial que cuente cosas. En lo formal hay una solidez que agradezco y que me gusta mucho. La fotografía tiene una intención y una identidad clara, un uso del color y de la iluminación que acompaña el deterioro físico y emocional de la historia. Es más, sus planos, el uso del color, las paletas de colores, la iluminación, la textura que tiene la fotografía me recuerda mucho al remake de Ben-Hur de 1959, porque se ve exquisitamente bien. Es una sucesión constante de planos que visualmente me atraen mucho, me gusta observarlo. Por supuesto, quitando el hecho de que Cristo se lleve media película sangrando. Y hablando de composición de planos, los vestuarios y el maquillaje me parecen uno de los mayores elementos, uno de los mayores aspectos y mejor cuidados de la película. Funcionan con tan convicción que es que son prácticamente creíbles hasta más no poder, en comparación a películas como La Última Tentación de Cristo, la dirigida por Scorsese, que personalmente no me terminó de gustar mucho porque no me terminaba de creer lo que se ponía en pantalla, ni las actuaciones, ni la historia, ni los vestuarios, ni nada. En cambio aquí en La Pasión de Cristo todo me parece mucho mejor integrado, mucho más natural, mucho más orgánico y mucho más creíble y funcional. Encuentro también simbología, que realmente no me lo esperaba, pero a la vez sí. Y no es que sea especialmente sutil, pero sí es funcional y factible. La representación de la traición, por ejemplo, el pecado, el arrepentimiento de pecar, se simboliza como el demonio personificado en los niños. Tiene un toque espeluznante e inquietante que queda muy bien con todo el enfoque y toda la dirección que toma la película. Está ejecutado de tal forma que no busque elegancia, sino más bien impacto. Y digo esto más que nada porque veo esos elementos y digo, vale, esto representa el pecado, representa el arrepentimiento, representa como Satán juzgando desde el más allá, o al menos así lo siento yo, pero no es elegante porque en cuanto a efectos prácticos pues se ve bastante falso. De hecho, de aquí sale el meme este del bebé con cara de demonio. Es uno de los pocos puntos en los que la película deja bastante que desear. Pero si hay algo que valoro especialmente es la fisicidad, es decir, la violencia no sugerida sino explícita, gráfica, directa e incómoda. Yo creo entender la justificación de por qué se hace así, por qué Gibson decidió exponer todo de tal forma tan gráfica, tan sangrienta. El punto es representar el sacrificio desde su perspectiva más terrenal, más directa, más afilada, más agresiva, sin rodeos ni pelos en la lengua y sin por supuesto dejar espacio para la suavidad. Aquí o sienten lo mismo que siente Cristo o nada, o la película no funciona. Es decir, que la película no rodea el dolor, sino que lo atraviesa y te intenta hacer sentir eso. En el primer momento de tortura siento incluso como la espalda se me endereza diciendo joder. Eso es señal de que la propuesta está funcionando perfectamente. Aunque más perturbador que la violencia es la actitud que lo rodea todo, es decir, la sociedad y su postura, la forma en que los personajes disfrutan de ese dolor ajeno. Se burlan
burlan, banalizan el sufrimiento y ahí encuentro uno de los puntos más duros. No solo es el dolor físico y mental, sino también la deshumanización colectiva. En medio de todo esto me doy cuenta de que otro aspecto fundamental a tener en cuenta en cuanto a tecnicismo cinematográfico es la jerarquía sonora, la cual está trabajada con mucha inteligencia. Por ejemplo, la primera escena de tortura, los latigazos. En ese momento es cuando la madre empieza a sentir todo el dolor del mundo viendo cómo torturan a su hijo. Ahí la música se incrementa, las voces empiezan a disminuir poco a poco, la ambientación sonora realmente es sensiblemente más leve, más suave, mucho menos sonoro, pero sin embargo de fondo, mientras vemos la cara de la madre sufriendo, con todo el mundo en silencio, lo cual por supuesto intensifica el drama, se escuchan los latigazos de fondo. Muy poco, pero prácticamente perceptible hasta más no poder. Lo suficiente para que no nos olvidemos de lo que está pasando y de por qué sufre. En el centro de todo está la figura que no solo carga con todo el peso de la cruz, sino también con el peso emocional. Y no solo también del relato, sino de hacer sentir al espectador, como digo reiteradas veces, y me refiero al protagonista, Jim Caviezel. Su trabajo es sencillamente espectacular, majestuoso, abrumador. No solo me refiero a su interpretación en términos teatrales o actorales puramente dicho, sino por la entrega tanto física como mental que requiere representar un papel como este, y de tal manera. Hay momentos en el que el dolor es tan perceptible que cuesta diferenciar una actuación de lo que pasa de verdad. O sea, por supuesto no pasa de verdad, pero es tan real y tan físico que es que parece que pasa de verdad. Y eso no es solo mérito suyo, es la puesta en escena, los efectos prácticos, el maquillaje, los vestuarios, la dirección de Mel Gibson, todo. La producción, el resultado en sí mismo es prácticamente perfecto, porque al menos a mí, como ya digo, me ha hecho enderezarme un poco la espalda y he dicho, joder, hostia. Y eso, que la película consiga eso, es como decir que la película lo ha conseguido todo. Por supuesto que el resultado sea tan positivo en ese sentido implica también el coste o la crítica del público, ¿no? Porque esta película, como dije al principio, tiene mucha leyenda en cuanto a eso de la moralidad cuestionable de Mel Gibson, pero la gente no aceptó en su momento mucho el cómo está tratado o el tan gráfico que es la película, en la dirección tan agresiva, tan peligrosa que tiene. Y quiero decir, yo siempre defiendo el cine extremo porque cuanto más directo sea a lo que quiere explicar, mejor va. Y por eso digo que esta película es tan buena en ese sentido. Bueno, en ese sentido y en todo. Por supuesto también entiendo que haya gente a la que no le guste porque no es suave de ver, no es para sensible, pero la película está de puta madre, hablando mal y pronto. Y esta película la veo después de La última tentación de Cristo, la de Scorsese, y me alegro mucho de haber seguido esa continuidad. ¿Por qué? Porque la última la de Scorsese se centra más en las reflexiones morales, es decir, en el castigo, en el dolor, en la tortura moral más que física que sufre Cristo, en este caso interpretada por Willem Dafoe, más que en el enfoque de esta película, ¿no? En los latigazos, la crucifixión, etc. Funcionan también una con la otra, que van de la mano y prácticamente funcionan casi como una duología. O sea que si vas a ver una, te recomiendo que primero veas la de Scorsese y después la de Gibson, porque prácticamente es como, ya digo, la segunda. O sea, la de Gibson puede funcionar perfectamente como la continuación de Scorsese, aunque por supuesto no tengan nada que ver, por así decirlo. Son películas completamente distintas, funcionan como productos en sí mismos, pero la continuidad es prácticamente perfecta. Una se centra mucho en lo moral y otro mucho en lo físico. Otro elemento que me gusta también y que he notado es los paralelismos con las procesiones de Semana Santa. Es decir, cuando lo descienden de la cruz, automáticamente me remonto a las calles de mi capital disfrutando de estas procesiones. Y digo disfrutando en el sentido del arte, con la música, la estética de los pasos. Y la verdad es que
personalmente me gusta, hace que disfrute aún más todavía. Esto ya diría que es más una percepción mía, una lectura mía, y es que el pueblo funciona como rebaño. Es decir, los que juzgan que Cristo debe ir a la cruz dicen A y el pueblo dice A. Es decir, parece que el pueblo no tiene criterio propio, sino que repite lo que los altos nombres dicen. Y esto se ve perfectamente al principio de la película. Y a medida que la película avanza, todo toma mucho más cuerpo, todo es mucho más redondo, todo tiene más textura, todo tiene más peso, todo es más denso, más cargado y por supuesto más significativo. Y ojo, no es que disfrute de ese deterioro físico, o sea, yo no disfruto del dolor, no disfruto de la tortura, disfruto de las técnicas de producción y disfruto de cómo se representa eso en el cine. Es decir, tener las agallas de hacer una película de este calibre. Sin embargo, al final siento una especie de incompletitud. Es como si me faltase la guinda del pastel. A ver, que ojo, no invalida todo lo anterior. Es imposible que un detalle como ese, tan pequeño, vaya a joder una producción tan grande que se ha estado disfrutando durante 2 horas. Que por cierto, la película no es larga, es bastante corta y se me ha hecho mucho más ameno en comparación a La Última Tentación de Cristo. Dura más, pero es más rápida. Tiene un montaje más ágil, es más amena en ese sentido, pero yo sin embargo disfruto más de la espectacularidad de La Pasión de Cristo. Así que paso la película completamente entretenido, completamente despierto, con el interés por las nubes, atento, implicado y juzgando no solo las acciones que se ejercen contra Jesús, sino las cuestiones que se plantea Jesús mientras es torturado. No puedo decir tampoco que me haya encantado muchísimo y que vaya a estar hablando de la película todos los días, pero sí que me ha impactado, y en ese sentido ya el cine cuando impacta al espectador, y más siendo un espectador que no se fascina con poca cosa, ya es mucho decir. Que ojo, digo que es un detalle menor, que no se carga todo lo anterior también porque en 2027, o sea el año que viene, creo, si no me equivoco, se va a estrenar La Resurrección parte 1. Es decir, lo que no teníamos en la primera, lo vamos a tener en la segunda. Tengo muchas ganas de verla, no sé qué implicación va a tener en cuanto a la explicitud gráfica, porque estando a día de hoy, 2026, es muy difícil hacer películas como esa, porque por supuesto te va a caer una de mierda que flipa, pero yo estaré pendiente de poder verla y por supuesto traerla al canal y hablar por supuesto de la segunda parte. Yo soy Chris y esto es La Pasión de Cristo.